Valentina, ¿me puede ayudar? ¿Dónde estamos en la materia por ahí, por favor? ¿Dónde vamos? O alguien que esté por ahí de los 13 alumnos o 12 que veo por acá. Muy bien, ¿dónde vamos entonces? (19.8), Catalina, gracias. 19.8. ¿Vimos el 8 ya sí? Me parece que sí. No, no lo hemos visto. No lo hemos visto, era. Y entonces lo último que vimos fue la acción de indemnización por error judicial. Eso debería ser lo último que vimos entonces, en tal caso, digamos. ¿Mm? ¿O me equivoco? Sí, eso fue lo último que vimos. ¿O sí me equivoco? Ajá. Eso fue lo último que vimos. Le traí del numeral 7, ahí me queda clarito. Ya, muy bien, muy bien. Vamos entonces al número 8. Vamos al número 8. ¿Qué tenemos en el número 8? Ahí tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Libre de contaminación. ¿eh? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A ver, ¿qué significa esta garantía del 19.8? Esta garantía quiere significar de que todas las personas tenemos derecho a vivir, a gozar de un medio ambiente que esté liberado de contaminación. Y la contaminación es, o por definición, cualquier elemento que se encuentre en el medio ambiente en concentraciones mayores o menores de aquellas que una persona en una situación normal puede soportar. Por lo tanto, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y esto es bien importante, no significa que no haya contaminación, porque en realidad siempre va a haber algún grado de contaminación. Lo que quiere decir la norma, lo que quiere decir la norma es que no puede haber ni en el aire, ni en el agua, ni en el suelo, digamos, más contaminantes de aquellos que la naturaleza humana pueda soportar, digamos, pueda soportar. Y por esa razón es que si bien en un principio, cuando se redactó la norma, se pensó por el constituyente colocar la expresión el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, era bastante más radical el concepto, digamos, de toda contaminación. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que en realidad esa iba a ser una norma un tanto utópica porque hasta la propia naturaleza contamina también. Contamina también.
Por ejemplo, los maremotos, los terremotos, los incendios, incendios que no sean provocados por el hombre, naturalmente, las erupciones volcánicas, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay contaminación. ¿De qué se trata? Se trata de que la contaminación existente no supere los niveles de tolerancia establecidos por el legislador. Establecidos por el legislador. Por lo tanto, en último término, el concepto de contaminación es subjetivo. Es subjetivo porque va a depender de lo que el legislador establezca como contaminación, como nivel de contaminación. Como nivel de contaminación. Entonces, por eso que el 19.8 nos dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en consecuencia, el Estado tiene el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley puede establecer, por lo tanto, restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a explicar el caso Quintero. Significa que el constituyente cuando crea que una entidad está contaminando más allá de los límites que establece la norma, entonces tiene derechos superiores a los que tiene el agente que está contaminando. El agente que está contaminando. Entonces, aquí, ¿qué puede ocurrir? Que se produzca un aparente grado de ficción, ¿ah? Que se produzca un verdadero, digamos, encuentro entre el derecho a desarrollar actividad económica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por esta razón es que aquí hay que asociar tres disposiciones constitucionales. ¿Ya? Por un lado, esto téngalo muy en cuenta porque lo preguntamos siempre, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Por un lado, hay que tener en consideración esta norma que estamos revisando en este minuto. El 19, número 8. Pero esa norma, para entenderla bien, hay que relacionarla con el artículo 19, número 21, inciso primero. Y también con el artículo 20, inciso segundo. 20, artículo, no artículo 19, número 20, no. El artículo 20, repito, esta norma entonces del 19.8 hay que relacionarla con el artículo 19, número 21, inciso primero. Y luego hay que relacionarla también con el artículo 20, inciso segundo. ¿Por qué razón? Porque tal como dice el artículo 19, número 8, el legislador puede establecer todo tipo de limitaciones al desarrollo de actividades y principalmente económicas, si esas actividades van a causar un agravio al medio ambiente, van a contaminar. Por eso es que aparentemente se podría suscitar un conflicto de normas entre el 19.8 y el 19.21, inciso primero. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven el 19.21, inciso primero, esa norma se refiere al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, siempre que no suponga la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, etcétera. La soberanía, lo que usted quiera.
Y hacia el final dice, y respetando las normas legales que la regulen. Respetando las normas legales que la regulen. ¿Qué quiere decir eso? De que cualquiera que sea la actividad económica que se vaya a desarrollar, hay que respetar las normas legales que regulen esa actividad. Y entre otras normas, sin duda, hay que respetar las normas ambientales. Las normas ambientales. ¿Ya? Por lo tanto, allí se podría producir un conflicto entre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a desarrollar una actividad económica. Pero, tal conflicto en realidad es más bien de carácter aparente. ¿Por qué razón? Porque si usted ejecuta lo que le está diciendo el artículo 19, número 21, inciso primero, parte final, no debiera producirse conflicto. Porque si usted ejecuta su actividad respetando las normas que establece la Constitución, respetando la ley de bases del medio ambiente y los reglamentos respectivos, no debiera haber inconveniente en ese sentido. No debiera haber inconveniente. ¿Se fijan? Por lo tanto, desde esa perspectiva, entonces, no hay conflicto. Por eso decimos que es más bien un conflicto aparente. Es más bien un conflicto aparente porque si cada uno cumple la norma, no debiera haber problema, digamos. No debiera haber problema. Y es lo que ocurre precisamente, con la situación de Quintero. Con la situación de Quintero. ¿Ya? Con la situación de Quintero. ¿Alguien lo mencionaba por acá o no? Aquí está, Tomás. ¿Qué pasa ahí con el caso de Quintero? Bueno, en Quintero, naturalmente, sin duda alguna, está aprobado eso de que hubo contaminación. Y lo peor de todo es que contaminó en Quintero es el propio Estado. Es el propio Estado. Por lo tanto, la acción indemnizatoria, y aquí aparece un tema bien interesante, porque la acción indemnizatoria, fíjense ustedes, va en contra del propio Estado, en contra del propio Estado. Es decir, cuando la ley regula, tanto la Constitución como el legislador regulan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, esas normas y esas exigencias son aplicables a cualquier agente que contamine, sea que se trate de una persona privada o de una persona pública, de una persona natural o de una persona jurídica. Y naturalmente por las personas jurídicas que no tienen corporeidad, que son una ficción, digamos, responden los que representan a esa entidad. Los que representan a esa entidad. Entonces, por eso, en el caso de Quintero, por ejemplo, la pretensión es hacer responsables a los ejecutivos que estaban a cargo de esas plantas que contaminaron, digamos. Y entonces ahí podría aparecer un concepto que nosotros vimos en su momento, en términos de la responsabilidad, precisamente lo que hemos visto allá en el artículo, es decir, en los artículos 7 y 38, inciso segundo, respectivamente, en relación a la responsabilidad que pueden tener los funcionarios. Y aquí, si son plantas del Estado, entonces quienes trabajan para esas plantas son funcionarios. Podrían tener la calidad de funcionario. Y entonces sería el Estado demandando al Estado. Cuestión que se puede hacer perfectamente, porque por eso el Estado tiene distintos órganos a través de los que actúa, y esos órganos, muchos de ellos, cuando son descentralizados, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Por lo tanto, perfectamente se les puede demandar conforme a su propio patrimonio, digamos, al propio patrimonio. ¿Ya? Eh, Así es que eso es bueno, eso de Quintero está pendiente todavía, digamos, está en la justicia penal, porque de hecho se presume allí, porque nada se da por hecho hasta que la justicia no se pronuncie, hay presunciones fundadas para creer de que allí hubo delito, precisamente, ¿no? Delito ambiental, porque está, digamos, constituida la responsabilidad, en este caso, la responsabilidad delictual, digamos, en materia de medio ambiente,
¿ya? Entonces habrá que ver ahí, porque la responsabilidad, si hay responsabilidad penal, ahí, bueno, la responsabilidad no sería del Estado, sino que sería del funcionario, porque las responsabilidades penales son personales, digamos, son personales, ¿ya? Son personales. Así que eso es lo que ocurre ahí. Ahora, Scarlett dice cómo se comprueba que este derecho no está siendo vulnerado si el concepto es subjetivo. Bueno, ¿cómo se comprueba? Se comprueba cotejando las exigencias que establece la ley con lo que existe en terreno, con lo que existe en terreno. Suponga lo siguiente, suponga que la ley o el decreto respectivo establece que las industrias que queman carbón no pueden tener chimeneas de menos de 120 metros de altura, para que entonces los humos tóxicos que salen se vayan a la alta atmósfera y no queden a ras de piso. Ahí hay un hecho empírico que se puede comprobar. Otro ejemplo, si usted tiene una empresa que acarrea arena, por ejemplo, y transporta arena para la construcción, y el reglamento o la ordenanza municipal dice que usted tiene que tener malla para contener, digamos, el mineral, o sea, no el mineral, sino que el material que está acarreando mientras lo transporta para que no empiecen, ¿no es cierto?, a volar del camión que está siendo transportado. Bueno, ahí usted puede observar perfectamente si tiene tapa o no tiene tapa, si tiene malla o no tiene malla. En el caso, por ejemplo, de las empresas que trabajan con carbón de piedra, y que lo acopian, se les exige que tienen que mojar el carbón para que no huele el polvillo y que les coloquen también una cubierta, una especie de cúpula, ¿no? Para que no, para que el viento no se la lleve y no contamine, ¿ya? Entonces, claro, lamentablemente se ha acuñado hoy día ese concepto de las zonas de sacrificio, que en realidad no tendrían por qué existir. ¿Sí? ¿Por qué una persona o familias que viven en o familias que viven en un lugar determinado tienen que estar soportando, digamos, ¿no es cierto?, los embates, digamos, contaminantes de personas que van y trabajan allí, pero que viven en otro lado distinto, digamos. ¿Ah? Y lo que dejan son residuos contaminantes tan solo, digamos. Porque muchas veces, para peor todavía, se instalan industrias y que prometen mucho trabajo, pero en realidad el trabajo lo tienen cuando se están instalando, pero después cuando ya empiezan a operarla, como requieren, digamos, de funcionar, o sea, de trabajadores de alta especialización, no contratan a la gente local, precisamente. No contratan a la gente local, sino que llevan desde fuera personas especializadas. ¿Se fija? De manera tal de que ahí hay una especie de contrasentido. Por un lado, proteger la vida, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y por el otro lado, el mismo Estado, ¿no es cierto?, contamina a través de las empresas que tiene, digamos, de las actividades que tiene. O, fíjense que podríamos incluso hablar de que el Estado es una especie de comillas, de pasivo, digamos, porque muchas veces no actúa como debiera en términos de fiscalización, por ejemplo. ¿Ah? Porque hay muy pocos inspectores, muy pocos, y además los que existen no cuentan con los medios suficientes como para fiscalizar a tanta empresa, digamos. Y para qué decir de los particulares, menos los pueden fiscalizar todavía, menos todavía, ¿se fija? Así que eso es una situación en que el Estado chileno está al debe ahí, ¿eh? En materia ambiental el Estado chileno está al debe. Y eso, fíjense, eh, eh, a pesar de que el Estado chileno ha avanzado bastante, pero lo ha hecho un poco siempre en forma, digamos, tardía, porque las normas ambientales que existían antes eran mucho más laxas, mucho menos exigentes, y gracias a que el mismo Estado chileno se ha ido incorporando en tratados internacionales, es que se ha visto en la obligación de ser más exigente con el medio ambiente, digamos. Por eso que muchas empresas buscan, normalmente empresas europeas, americanas, buscan establecerse en lugares en donde las normas medioambientales son bastante más relajadas, digamos, ¿ya? Y entre ellos estaba Chile, no hace tanto tiempo atrás, digamos, no hace tanto tiempo atrás. Hoy día ya ha cambiado eso y la legislación está bastante más rigurosa, digamos, que es como debe ser. Y por eso empresas chilenas, por ejemplo, no se instalan en Chile muchas veces, sino que se instalan en el extranjero. Claro, en países donde
las normas medioambientales todavía son mucho más, digamos, relajadas que las que tenemos nosotros acá. Claro. Y como son menos exigentes, entonces las empresas se instalan allá. Así ocurre. Así ocurre. ¿Ya? Muy bien. El derecho a vivir entonces en un medio ambiente libre de contaminación, de contaminación. Entonces decíamos que esa colisión de normas es más bien aparente, porque si el funcionario cumple, es decir, perdón, si la unidad económica cumple, ¿no es cierto?, el titular de la unidad económica o de la empresa cumpliera con los estándares establecidos en la ley, en realidad no debiera haber conflicto y tampoco debiera haber focos grandes de contaminación, digamos, focos grandes de contaminación, porque debiera estar controlado eso, ¿ya? Y ahora, ¿por qué el 19.8 guarda relación con el artículo, bueno, ya dijimos con el 19.21, digamos, y ahí dimos la razón, pero ¿por qué guarda relación también con el 19, con el artículo 20, inciso segundo? Eso es, con el artículo 20, inciso segundo. Bueno, eso ocurre porque en el artículo 20, en el artículo 20 primero, artículo 20, inciso primero, está contemplado el recurso de protección o la acción de protección, que es una acción constitucional de carácter cautelar, es para prevenir, por eso le llamamos cautelar, porque es para prevenir perjuicio, daño, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y ocurre que el mismo artículo 20, si bien en el inciso primero contempla el recurso de protección digamos, de un modo genérico, de un modo ordinario, también está contemplado en el artículo 20, inciso segundo. Es una norma que se agregó no hace tanto tiempo atrás y en su inciso segundo establece, en el inciso segundo establece precisamente un recurso especial, digamos, en materia de protección del medio ambiente, porque existe un recurso, digamos, de protección para las materias ambientales, Por eso es que si usted revisa, por ejemplo, el artículo 20, inciso primero, respecto de cuáles son los numerales del artículo 19 que están amparados por la protección, no va a encontrar al número 8. No va a encontrar al número 8 y no lo va a encontrar porque el número 8 ha sido considerado de importancia tal de que se reguló en el inciso segundo del mismo artículo 20. Así que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación tiene su propio recurso de protección en alguna medida, que es distinto del recurso de protección ordinario, digamos. Ordinario. Es distinto del recurso de protección ordinario. Los presupuestos en general, los requisitos son los mismos, pero acá hay un par de requisitos ahí que son distintos entre el derecho, es decir, la acción la acción, ¿no es cierto?, de protección es distinta. Si ustedes se fijan en sus constituciones, si ustedes se fijan ahí en sus textos, van a ver que el artículo 20, inciso primero, se redacta de una manera y el artículo mismo 20, inciso segundo, está redactado de otra. Porque en el inciso primero del 20 dice que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos por esta Constitución. Entonces, ahí quien puede deducir la acción de protección es cualquier persona y en contra de cualquier persona, con independencia de la calidad que tenga. Pero en materia medioambiental cambia la figura.
¿Por qué cambia la figura? ¿Por qué cambia la figura en materia medioambiental? Porque el legislador constituyente establece exigencias especiales ahí. Claro, exigencias especiales. En primer lugar, para que haya, ¿no es cierto?, para que se active este recurso de protección en materia medioambiental, debe haberse infringido la ley. ¿Mm? Por lo tanto, ese es el requisito fundamental. Si ustedes se fijan arriba en el inciso primero, en cambio, dice que el que por causa de actos u omisiones, y luego viene lo importante, arbitrarios o ilegales. El que por causa de actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, ¿se fijan? Arbitrarios o ilegales. El que por causa de actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos. En cambio, en el recurso de protección ambiental se exige para deducir la acción que tiene que haber infracción de ley. El que por causa de actos, ¿no es cierto?, ilegales, ¿ya? Y ahí cambia la figura. Porque si el acto es arbitrario, entonces no procede la acción de protección en materia ambiental. No procede la acción de protección en materia ambiental. Claro, si es arbitrario, tiene que ser ilegal. Y por lo tanto, aquí cobra mucha importancia el alcance que tiene la expresión legal. ¿Ya? Por lo tanto, hay que determinar ahí cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Porque el inciso segundo lo señala. Procederá también, dice el recurso de protección, en el caso del número 8 del artículo 19. Cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado, y aquí viene lo importante, por un acto u omisión, ilegal, imputable a una autoridad o persona determinada, imputable a una autoridad o persona determinada, ¿se fija? Ahora, la expresión ilegal, eso quiere decir entonces, como les decía, que, ¿no es cierto?, solo va a haber infracción, solo va a haber sanción cuando lo violentado sea la ley. La ley. No cuando haya un acto arbitrario. No cuando haya un acto arbitrario. Por esa razón es que, entonces, en este caso es mucho más específico. Es mucho más específico, porque exige que sea arbitrario o ilegal. En el primer caso. Y en el segundo, basta que sea y debe ser, digamos, ilegal. Y la palabra ilegal está tomada en un sentido amplio. Ilegal está tomado en un sentido amplio. Un sentido amplio. Por lo tanto, se entiende ley no solo aquellas normas que emanan del Congreso en un sentido estricto, sino más bien se está refiriendo a toda norma positiva, dictada por algún órgano.
dictada por algún órgano en un sentido estricto, porque en buenas cuentas, la expresión ley, en un sentido estricto, debiera estar refiriéndose solo a aquellas normas que emanan del Congreso. Porque en Chile, el único órgano que legisla, el único órgano que dicta entonces estas resoluciones de carácter legislativo es el Congreso. Es el Congreso. Y por eso es que muchas veces desde el Congreso se invita a que participen también ciertos políticos. Claro, así es, así es. Por lo tanto, aun cuando se restringen los actos meramente legales, no es tan restrictivo como para establecer de que solo las normas que emanan del Congreso se entienden como ilegales, o sea, como legales, perdón, sino toda norma positiva, ojo con este concepto, sino toda norma positiva, y las normas positivas son aquellas que están redactadas en códex, o códigos, o catálogos de normas, que está positivizada, 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 ¿se fija? Eso es, ahí estamos entendiendo. Ahí estamos entendiendo. Luego, fíjese, el inciso segundo del artículo 20, en materia de protección ambiental, establece además que el daño deba provenir de una autoridad o persona determinada. Eso tampoco lo exige en el inciso primero. Tiene que provenir de una autoridad o persona determinada. Y por lo tanto, ahora hay que saber quiénes son autoridad. ¿Quiénes son autoridad? ¿A quién llamamos autoridad nosotros? ¿Quiénes son autoridades? Dígame, ¿el gerente de una empresa es autoridad? ¿El alcalde de un municipio es autoridad? ¿Un concejal es una autoridad? ¿El dueño de una empresa es autoridad? ¿A quién le está exigiendo entonces el constituyente que deba ser una autoridad o persona determinada? ¿A qué se refiere con la expresión autoridad? Interesante, ¿eh? Porque así vamos a saber a quién se le aplica la norma y a quién no. Claro, ahí vamos a saber a quién se le aplica y a quién no. Contesten nomás. Díganme, ¿qué entienden por autoridad? ¿A quién se aplica la norma entonces? Digan nomás. Los escucho. En el caso del gerente de una empresa, sí sería autoridad, pero para las personas que trabajan en ella. Ya, de acuerdo, pero en un sentido genérico, en un sentido amplio, sería autoridad. ¿Por qué no sería autoridad? ¿Y un concejal será una autoridad? ¿Y el alcalde será autoridad? Sí, sería autoridad el alcalde. Y el concejal también. ¿Mm? La cuestión es importante, porque hay que saber a quién se le aplica la norma. Porque el constituyente así lo exige.
Tiene que tratarse, dice, de una autoridad o persona determinada. ¿Mm? Procederá también, dice el 20, inciso segundo, el recurso de protección. En el caso del número 8, del 19, cuando la protección, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sea afectado por un acto u omisión ilegal. Ilegal. Dije que sea arbitrario. Ilegal. Imputable a una autoridad o persona determinada. Autoridad o persona determinada. Y ahí viene el concepto de autoridad. ¿Quién es autoridad? Uh-huh. Efectivamente, el gerente de una empresa no es una autoridad en el sentido que está tomado o en el sentido en que está expresado ahí en la Constitución. En la Constitución, cuando habla de autoridad, se está refiriendo a aquellos funcionarios públicos. Primero, funcionarios tiene que ser. No son personas privadas. No, señor. Son funcionarios. Funcionarios públicos. ¿Cualquier funcionario público es autoridad? No, tampoco. ¿Mm? Tampoco, ¿no es cierto? Sino aquellos que tienen ciertas capacidades de decisión, que tienen cierto grado de poder y de responsabilidad. Por eso, por ejemplo, un alcalde es una autoridad. El director de un hospital público, es autoridad. Pero no así el director de una clínica privada, por ejemplo, siendo los dos directores. ¿Eh? Claro, un concejal, por muy modesto que sea la municipalidad, por muy pequeñita que sea, es autoridad. Y en el ámbito nuestro, un juez, sin duda, un juez es una autoridad, lógico. Claro. ¿Y cómo ejercen su autoridad los jueces, no? Los jueces no piden, los jueces mandan, ordenan, imponen. Pero no porque ellos quieran, sino porque la ley les faculta para ello. La ley les faculta para ello. ¿Ya? Así funciona. Entonces, la contaminación, para deducir la acción de protección en materia medioambiental, debe provenir de una autoridad. Dice, o de una persona determinada. ¿Eso qué significa? Significa que yo no puedo deducir una acción de protección en contra de quienes resulten responsables. ¿Han escuchado esa expresión? Y vamos a interponer una denuncia o una querella en contra de los que resulten responsables. ¿Han visto alguna vez a alguien que resulte responsable? Pareciera que no, ¿eh? Pareciera que no. ¿Mm? Bueno, en materia medioambiental, la persona que ha causado el perjuicio tiene que estar plenamente identificada.
O se ha dicho que puede ser también, si no es posible identificarla plenamente, que sea identificable en el corto plazo. Por lo tanto, de todas maneras, si bien a lo mejor no conozco el root de la persona, ni el nombre de la persona, pero sí tengo antecedentes de donde vive, por ejemplo, en qué lugar más o menos, como para ubicarla, digamos. Se fija, pero no, si usted encuentra de pronto de un día para otro, amanece en algún sitio lleno de escombros, qué sé yo, porque alguien fue a verterlos ahí, bueno, usted no puede demandar, presentar una demanda, digamos, más que una demanda, una querella por contaminación en contra de quienes resultan responsables. Porque no tiene idea de quién fue. Claro, no tiene idea. Entonces aquí, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, y que normalmente dice en materia penal, mire, vamos a interponer la querella que sea correspondiente, en contra de quienes resultan responsables. Acá no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Claro, yo tengo que tener algún tipo de prueba para verificar a la persona, tengo que tener algún tipo de testimonio, digamos, que me permita más o menos aproximarme al que pudo haber sido, si acaso no tengo en concreto los datos, digamos, que sería lo mejor, que sería lo mejor. Autoridad o persona determinada o determinable, como les digo, no tengo en este minuto el root de la persona, no tengo el nombre, pero sí sé dónde vive, cuál es el horario que tiene y podemos averiguarlo. Y podemos averiguarlo, ¿ya? En cambio, en el recurso de protección ordinario, que es el que está en el inciso primero, bueno, dice, el que por causa de actos o omisiones arbitrarios y ilegales sufra privación, perturbación o amenaza. El que por causa de actos o omisiones arbitrarios y ilegales. ¿Se fija? Claro, eso es. Eso es. Entonces ahí está la diferencia. No olviden entonces, por favor, la relación de los artículos 19, número 8, 19 número 21, inciso primero, en cuanto al derecho a vivir, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, los intereses de la nación, y respetando las normas legales que la regulen, respetando las normas legales que la regulen. Claro, pues si la municipalidad, por ejemplo, ha dictado una ordenanza para regular la contaminación de alguna industria, la contaminación vehicular u otra, por ejemplo. Bueno, esa norma hay que respetarla. Esa norma hay que respetarla. Por muy modesta que sea, digamos, una ordenanza municipal. Pero en su medio, en su lugar, es tan importante como un decreto supremo que provenga del presidente de la República, digamos. ¿Mm? Claro, así es. Y por lo tanto, importante esta materia es que el legislador, decíamos nosotros, constituyente, establece en el inciso segundo del 20 una relación con los requisitos para deducir un recurso de protección en materia ambiental. En materia ambiental. ¿Podrían alguno mencionar con uno o dos ejemplos estaríamos bien? Con dos ejemplos de casos de contaminación y en que podríamos deducir una acción nosotros de protección en materia ambiental. A ver, veamos. ¿Cómo está la creatividad a esta hora de la tarde? Un día lunes, digamos. Estamos empezando la semana. Muy bien, los escucho. Los escucho. Uh -huh. A ver, Anaís,
contaminación en la CPPC, donde tienen sus fábricas. ¿Ya? ¿Y cómo contaminan ahí? ¿Qué tipo de contaminación tenemos ahí en las celulosas? Ya, bien, bien. El aire, el agua, correcto, claro. El aire y el agua principalmente, sí. ¿El aire cómo lo contaminan? ¿A través de qué contaminan el aire? ¿Y cómo contaminan el agua? Por medio de gases, claro, bien, correcto, correcto, por medio de gases que no tienen los filtros suficientes ni los más sofisticados, porque esos filtros son caros y entonces le ponen filtros que son de menor calidad. O sea, en lugar de colocar filtros alemanes, colocan filtros chinos, por ejemplo. ¿Ya? Bien, claro. ¿Y el agua? ¿Mm? Planta de tratamiento de agua. No tienen, o tienen, pero deficientes, digamos. ¿Ah? Claro. Gasoductos ineficientes, por ejemplo, claro. Claro. Mm, sí, hemos sabido eso, de que en la noche vierten estos residuos, digamos, industriales, riles que se llaman, en el río Biobío y en el río Laja también, en el río Laja también, ¿ves? Claro, claro, muy malo, muy malo. En el Biobío, en el Biobío, ya. Ah, pero en la comuna de Laja, ya, perfecto, en la comuna de Laja. Claro, así ocurre, pues, ya. Sí, hay muchos ejemplos, lamentablemente, digamos. Lamentablemente. Y sin embargo, se visten de verde, ¿no? Son todos ecológicos. Vean los folletos que tienen, por ejemplo, estas empresas. Todos con hojas de árboles muy, muy verdecitas, todas muy bonitos, ¿no? Claro, pero en la práctica, digamos, de manera subrepticia o escondida, sí hay contaminación. Hay contaminación. Claro que sí, claro que sí. Y el Estado, que debe fiscalizar, ¿dónde está? No el Estado. No está el Estado. Yo no sé si alguna vez ha ido, por ejemplo, a esa planta. ¿Habrá ido algún funcionario de la Superintendencia de Medio Ambiente a fiscalizar eso? Claro. ¿Y se han hecho denuncias en alguna oportunidad? ¿Han hecho denuncias, por ejemplo, a alguien de la comunidad? Que usted sepa, al menos. O la comunidad soporta nomás y está muy pasiva, digamos. ¿Mm? A la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Y usted sabe cómo les ha ido? ¿Han obtenido algo? ¿Alguna inspección, por lo menos? ¿Qué se dice? En trámite, por lo que sabe usted. Ya, en trámite. Claro, es difícil porque además que los rectores, por ejemplo, los funcionarios de la superintendencia de medio ambiente son sumamente escasos, son pocos. En Concepción hay como dos, imagínense la cantidad de industria que hay en Concepción. Dos, como dos o cuatro por ahí para la región entera, digamos. No tienen ni vehículo, que con decirle que, bueno, a mí yo conozco de cerca el tema porque eh, parte de la especialidad está en eso, digamos, y nos ha tocado visitar empresas y precisamente tienen una eficiencia estratégica, digamos, de material, ¿no? Para poder trasladarse, digamos, a las industrias. A veces no tienen ni vehículo. Algunos lo he visto que han ido en taxi, oiga, en taxi, imagínense, en Uber, qué sé yo. No, pues no se puede fiscalizar de esa manera. No se puede fiscalizar de esa manera. Entonces, por eso que las instituciones que se crean para fiscalizar muchas veces son inoperantes, no por la inoperancia de los funcionarios, sino que muchas veces porque no tienen los recursos. Y eso es responsable del Estado. Cuando decimos el Estado, ¿en quién se materializa eso? Se materializa en los parlamentarios, que no dan más presupuesto para aquello y gastan dinero en otras cosas, digamos. Ya, a ver, Moira, eh,
leyó ya que hubo un perdonazo de una multa de 1.500 millones por contaminación a la celulosa Arauco. ¿No pasan a llevar el numeral 819 dando ese perdonazo? Eh, no lo he escuchado yo, no lo sé, tendría que ver en qué consistió ese perdonazo, porque hay una tramitación ahí larga que se hace y en que la Superintendencia de Medio Ambiente puede multar a una empresa y las multas son bastante altas, oiga, son bastante altas. Fíjese que una multa, a ver, de acuerdo con la ley, la Superintendencia de Medio Ambiente puede imponer multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Ojo con esto, 10.000 unidades tributarias anuales. Saquen la cuenta, ¿cuánto sería eso? ¿Algún matemático? Bueno, primero hay que saber a cómo está la unidad tributaria anual. Ahora, ¿cómo se saca la unidad tributaria anual? Se saca multiplicando la unidad tributaria mensual por 12. No sé cómo está en este minuto la unidad tributaria mensual, está como a 50 y tanto, ¿no? La unidad tributaria mensual, no UF, unidad tributaria mensual, hoy día, ¿m? Unidad tributaria mensual, hoy, 2020, mayo de 2020. 50.372. Vea usted, muchas gracias por el dato. Eso multiplíquenlo por 12. ¿Cuánto nos da? Porque es una unidad tributaria anual. Ya, 604.464 pesos. Eso, 604.464, multiplicarlo por el máximo que le puede imponer la superintendencia. 10.000. 10.000 unidades tributarias anuales. 6.000 millones, claro, 6.000 millones, eso es en este minuto. 6.000 millones, la máxima multa que se puede imponer. Entonces, ¿por qué hago esta relación? Porque arriba me dice Moira que leyó por ahí que hubo un perdonazo de 1.500 millones. Fíjese que sería como un tercio, ¿ah? O un cuarto, claro, un cuarto, 6.000 millones y 1.500 millones. Sería un cuarto, fíjese, del monto total de que se le puede imponer a una empresa como sanción. Sería interesante recabar eso, Moira, si usted tuviera algún link o algún indicio de dónde podemos encontrar esa información, sería interesante seguirla, fíjese, como para saber en qué consistió ese perdonazo, porque nosotros como abogados no nos podemos quedar con, mire, se dice que pasó tal cosa, en fin, necesitamos pruebas, digamos, porque para no incurrir en imprecisiones, digamos. ¿Eh? Así que si puede conseguir por ahí el dato, algún dato más, como para aproximarnos y alguna página en donde pudiéramos sacar la información, sería interesante, fíjense. Sería interesante. Si alguien lo puede hacer para la próxima clase, sería bueno, sería bienvenido, digamos, eso. ¿Eh? Para ver en qué consistió precisamente, porque puede, mire, porque si a la Polar y otras empresas le dieron perdonazo, oiga, no sería muy raro que en un caso como este también ocurriera lo mismo. ¿Ah? Y hay bienes lesionados aquí, naturalmente, mucho más importantes, creo yo. Claro, mucho más importantes, porque son mucho más contaminantes estas empresas que las del retail, digamos. Sería bueno, si nos puede conseguir algún dato más, alguna fuente, digamos, para ver qué tan digamos, tan real es, o si son más bien voces, en fin. Sería interesante, fíjese, porque esta es una materia sumamente importante, muy relevante. ¿Ah? El derecho que tenemos a vivir en un medio ambiente, como digo, libre de contaminación. El Estado chileno se ha visto, como les decía yo antes, se ha visto obligado,
se ha visto obligado a crear un ordenamiento jurídico un poquito más riguroso, impulsado más bien por el derecho internacional, ¿eh? Porque como pertenece a la OCDE, el primer país latinoamericano, digamos el segundo después de México, en pertenecer a la OCDE, entonces también ahí le hacen sus exigencias, y por eso que los empresarios chilenos han tenido que forzosamente ir ayornándose, cambiando la maquinaria y llevar adelante efectivamente un programa de producción limpia, digamos. Todavía nos falta harto, ¿eh? Nos falta bastante en realidad. Hay un problema ahí bien, digamos, que es de fondo, ¿ah? No es, porque nosotros, mire, en Chile estamos acostumbrados a llenarnos de normas, de disposiciones, pero al final, oiga, el problema no es externo, no es extrínseco a la persona, es un tema moral. Es un tema moral, si nosotros no tendríamos que llenarnos de normas, si bastaría con que usted sepa que un determinado acto causa daño para que usted no lo haga y no tengan que andar vigilando. En otros países desarrollados, qué sé yo, europeos, mismo norteamericanos, actúan de manera distinta, sobre todo los europeos, actúan de manera distinta, los alemanes, no sé, los franceses, los ingleses, italianos, ¿ya? No, no todos, por supuesto, que siempre vamos a tener ahí algunos que van a preferir naturalmente la producción económica por sobre la ética, por sobre la estética, la moral y otros principios, digamos, que son internos, pero siempre está esta cosa de tratar de sacar ventaja. Este numeral da siempre para dos comentarios. Lamentablemente, como digo aquí, no sacamos nada con llenarnos de normas, es un tema más bien de carácter moral. ¿Ah? Que sabiendo que vamos a causar daño, no debiéramos hacerlo, digamos. Y eso en todo orden de cosas, ¿eh? En todo orden de cosas, digamos. Si no estamos siendo vigilados y vemos la posibilidad de escabullir una norma, bueno, la escabullimos. Imagínense, no tiene mucho que ver con esto, pero sí tiene que ver con la irresponsabilidad. No sé si alguien se enteró de la fiesta esa que hicieron en una comuna en Santiago, en pleno, digamos, problema coronavirus, y no se pueden reunir personas a más de 1,5 metros. En Maipú fue, Catalina. Ah, ¿y cuántos se reunieron ahí? Como 400, creo. Eran muchos, digamos, eran muchísimos, muchísimos. Entonces, imagínense la irresponsabilidad grande, oiga. Ah, ¿cuántos de esos, precisamente lo decían ahí, cuántos de esas personas, todas jóvenes, a lo mejor a ninguno le pasa nada, pero si ellos son portadores y tienen abuelos, tienen hermanos pequeñitos, qué sé yo, imagínense lo que puede significar eso, digamos, hasta dónde se llegar con eso, digamos, ¿ya? Entonces, lamentablemente, y yo un poco me quedo aquí, digamos, comentándoles esto porque nosotros, en la profesión que tenemos, hay mucho que podemos hacer en ese sentido, porque es una profesión liberal, una profesión en que uno trabaja de manera independiente, un poco independiente y también dependiente, en fin, ahí se puede mezclar eso, ¿no es cierto? En ese sentido, uno trabaja, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo a la universidad, ¿no es cierto? Pero también tengo mi, 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 mi trabajo, digamos, independiente. Entonces ahí uno puede tomar muchas decisiones muchas veces y no causar estos perjuicios, qué sé yo. Entonces, para nosotros esto, la formación, digamos, es muy importante desde el punto de vista, como digo, no tan solo jurídico, sino que también desde el punto de vista moral, interno, algo de integridad que vaya a quedar, que podamos rescatar. Y ustedes, las generaciones jóvenes, digamos, tienen mucho por ahí que hacer, digamos, y ojalá no aprender de los que ya tenemos más experiencia, aquellas cosas negativas, por el contrario, digamos, por el contrario. ¿Ah? Así que, bueno, hay mucho que hacer. Nosotros como abogados, como digo, tenemos mucho que hacer en ese sentido. Podemos orientar mucho además y además, digamos, cuando se nos contrata y se nos proponen negocios un tanto espurios o oscuros, digamos, bueno, ahí cada uno, ahí se prueba digamos, la moralidad y la integridad de cada uno, digamos, ¿no? Si antepone, digamos, el dinero o la fama, digamos, a los principios que pueda tener cada uno de nosotros, digamos, ¿ya? Así que bueno, esto es una materia muy interesante, muy, muy, muy apasionante, a mí me gusta mucho, yo
impartido en varias oportunidades la asignatura de Derecho Ambiental, digamos. Y he estudiado el tema también a fondo, digamos, académicamente, así que por lo tanto lo conozco de cerca. Bueno, eso es. Raya para la suma, no olviden entonces relacionar esta norma, porque va a ser de seguro, si a alguien le toca en el examen, en fin, o en el examen de grado, pero apréndanse bien esto, relacionen ahí, ¿eh? Relacionen entonces las normas del 19, número 8, con el 19, número 20. Inciso primero, en cuanto a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, respetando siempre las normas legales que regulen esa actividad, es decir, respetando las normas medioambientales, tanto constitucionales como legales. Y por el otro lado, tienen que tener en cuenta también el artículo 20, inciso segundo, que nos da la posibilidad de deducir acción de protección en contra de aquellos agentes contaminantes, siempre que al contaminar usted esté infringiendo una norma, una ley. Porque si el acto es solamente arbitrario, no puede deducir esta acción de protección en materia ambiental especial, pero sí podría deducir la acción de protección, digamos, ordinaria del inciso primero del artículo 20. O sea, de todas maneras puede deducir una acción de protección. Y la otra prevención que no tienen que olvidar es que para que proceda el recurso de protección ambiental se necesita además que el que contamine, el agente contaminante, sea una autoridad o persona determinada, es decir, que tiene que estar identificada o ser identificable, identificada o identificable, pero no podemos deducir una acción en contra de personas indeterminadas, anónimas, ni menos en contra de quienes resulten responsables. Eso que nunca llega a concretarse, digamos, ¿eh? Nunca llega a concretarse. Muy bien. No sé si hay alguna consulta al respecto. Si no, nos vemos en una próxima clase. Vamos a quedar hasta aquí por hoy día para tomar de lleno, digamos, el artículo 19, número 9. Vamos a explicar ahí algunas cosas del 9. Y rápidamente vamos a pasar por el 10 y 11 para detenernos después ya con un poco más, digamos, de detalle en lo que es más relevante, en este caso el 19, número 12, número 13, 14, 15. 15, ¿ya? Vamos a pasar a la serie. Del 15 vamos a pasar, al 16 lo nombro yo y veo el último inciso del 16. Y luego de ahí nos vamos al recurso de protección, que es el núcleo de este ramo de Derecho Constitucional 1. Ahí está todo la injundia, digamos. ¿Ah? Es muy, muy importante, muy importante. Así que, por lo tanto, nos encontramos entonces en la próxima clase, si no tienen más preguntas. Bueno, un gusto, ¿eh? Un gusto, gracias. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de tarde y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¿Eh? Que estén muy bien, muchas gracias. Cuídense.